Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Después de un tiempito sin vivos acá regresando. Bienvenidos a quienes se van sumando. Hoy tenemos un nuevo Historias de Familias. Vamos a charlar con Julieta, que nos va a contar cómo se formó su familia. Ahí la vamos a invitar. Ahí está. Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenas, buenas. Buenas, ¿cómo estás, Para que Juli? le subo el volumen, bien. A ver. ¿Se escucha bien? Porque por gritar los goles me quedó esta voz. Se escucha perfecto, perfecto. Díganos si quienes están escuchando se ve bien, se escucha bien, porque a veces yo escucho, pero la gente le escucha un eco, a ver si me bajo, me subo el volumen. Yo te Bueno, escucho bien. genial, genial, es un montón eso ya. Bueno, bienvenida, Juli, gracias por sumarte a este vivo a contar tu historia. Siempre suma un montón que las familias contemos nuestras historias, así que es hermoso tenerte aquí y charlar contigo. Bueno, gracias, Lau. Ahí nos cuenta Melasabri, hoy la soy mamá de 3 que viven con nosotros hace 10 años. Un ¡Wow! Un montón. montón. Y Santiago dice se escucha perfecto, así que le damos para adelante nomás. Bueno, ¿querés presentarte un poco, Juli, con lo que vos quieras, con lo que sientas? Presentarte un poco de Dale, vos o arrancar por donde vos sientas. Así dale. arrancamos a hablar. Eh, bueno, antes que nada te digo, siempre digo esto, que yo hablo y me emociono inmediatamente, Bien. así que es eso, van a escucharme muy seguido emocionada. Eh, Bueno, yo soy profesora de actuación, de las carreras de actuación, de la UNA, de la EMAD, eh, y soy directora de teatro, esa, digamos, es mi formación, mi vida. Y en algún momento empecé como a coquetear con la idea de la adopción, pero lo que me generaba como muchas dudas eran los tiempos. Todo el tiempo escuchaba eso de es eterno el proceso, la gente pierde la fe y no sé, hace todo para anotarse y después se va. Y esa es una de las primeras cosas que me parece que está bueno como poner en palabras, Ujú. porque sinceramente creo que en mi caso fue rapidísimo, y me parece que en general adoptar niñez grandes y más aún un grupo de hermanes genera una posibilidad enorme de, nada, de que la familia se pueda crear, armar bastante rápido en el tiempo. Tal eh, cual. y esa fue para mí esa fue una de las primeras capas que tuve que despejar para decidir. Igual es raro, creo, los caminos de la decisión porque también tenemos muy incorporado que la adopción es como una especie de elección de segunda o de tercera, ¿no? Como, bueno, Totalmente. está la familia tradicional, o está la inseminación, o está el vientre subrogado ahora, o está la adopción, casi como última estación, ¿no? Como última esperanza. Y Claro. creo que cada vez más hay familias que piensan que la adopción es un camino posible, eh, y que, y que nada de lo burocrático, de lo que tiene que ver con los trámites o de lo que tiene que ver con ser aceptado en un proceso es imposible de atravesar, sino todo lo contrario. Yo me acuerdo que cuando fui a los encuentros informativos, que es como la puerta de entrada al proceso de adopción, rápidamente me di cuenta que quienes estaban institucionalizados en los hogares eran niñes y adolescentes fundamentalmente, o sea, niñes más 8 años, ¿no? Como que ese era el grueso, entre 8 y 17 había, digamos, como una disponibilidad muy grande de niñas que querían tener acceso a una familia y que entonces ahí había una de esas trampas de los tiempos de la adopción, ¿no? Como que, Claro. bueno, si la gente quiere adoptar un bebé o un niño muy, muy chiquito,
Bueno, seguramente va a ser, espera que se me apaga una luz, seguramente va a ser más complejo, porque no es la mayor disponibilidad de niñas que hay en los hogares en nuestro Claro. país. Eh, y ahí, digamos, empecé a pensar que tal vez adoptar un grupo de hermanos, o sea, algo se me impuso, creo que en esos encuentros, que fue, eh, creo que va a ser más fácil atravesar el proceso si puedo adoptar un grupo de hermanes, porque creo que van a poder construir ellos también, ¿no? Como este camino del, del post-instituciones. Y Claro. cada vez que iba a las entrevistas, digamos, a todo el proceso antes de estar inscripta en el RUAGA, cuando me preguntaban sobre la decisión de por qué un grupo de hermanes, porque además yo me presentaba de manera monoparental, o sea, para adoptar yo sola, eh, yo siempre decía que era una intuición. O sea, nunca tuve palabras para decir por qué Mirá, podía pensar en grupo, bueno, yo podía pensar en dos hermanes por una cuestión económica, básicamente, y por los tiempos de poder acompañar y estar, eh, incluso cuando pensábamos en la disponibilidad adoptiva, es decir, me imaginaba siendo madre de niñas de qué edades. Ahí me empecé a dar cuenta que podía ser madre de niños más grandes, eso te que iba a no preguntar. necesitaba. Si en un principio Claro, era como que te imaginabas a alguien más pequeño y después fue aumentando la disponibilidad o fue algo desde el inicio del yo lo que camino. les decía era, yo quiero, digamos, como ser parte de la crianza. Entonces, lo que a mí me gustaría vivir es parte de acompañar, de criar, de construir esos pasos, digamos, y no me imaginaba con adolescentes, digamos, Claro, tenía la sensación, no sé, que tenían más ganas de que sean un poco más chicos, pero a la vez eh, también cuando yo pensaba en un bebé o en un nene, nena chiquito, también me daba cuenta que iba a ser muy inviable para mi realidad. eh, Nada, ser parte de una rutina de jardín o de primeros años, ¿no? Como ujú, que desde la maternidad necesitas más apoyos o más red, que no es mi caso, no tengo una gran red, casi diría que me encargo de todo. Si bien mi tía me da una mano fuerte cuando necesito, qué sé yo, que me ayude a llevar o a traer o a algo. eh, y a la vez me parece que también está bueno pensar, cuando yo los conocía a mis hijos, tenían 8 casi 9 la nena y 11 el varón, recién cumplidos. Y esto me permitió también como construir un vínculo que no demandaba de mí todo, digamos, que claro, no hay que bañarlos, no hay que hacerles las camas, no hay que vestirlos, digo, todo, todo lo que implica acompañar el crecimiento de una nena, un nene más chiquito. claro. Eh, y entonces Había, eso fue digamos, rutinas que ya facilitador. tenían incorporadas. Claro, eso fue muy facilitador. Y no lo hubiera pensado a priori. También, ¿no? La historia la construís un poco a medida que ya estás en una, que ya tomaste la decisión. Y creo que fue bueno eso. Es decir, creo que atravesé ese primer instante de casi el duelo de, bueno, no va a ser tan chiquito o chiquita. Y después me di cuenta que no había ningún duelo ahí, que fue una buena decisión, Era una digamos. ventaja. Era una ventaja. Y a la vez también cuando, digamos, entré, fui inscripta en el RUAGA, me pasó que también pensé que esa fecha, que justo fue un 23 de diciembre, viste, como una fecha ahí Wow, muy en las fuerte, fiestas. muy en las fiestas, que también pensamos, bueno, ya en esa instancia nadie se encarga de hacer un trámite judicial y yo entré al registro el 23 de diciembre, Ese día te dieron entonces, el apto, digamos, el 23 de claro, que me diciembre. dieron el apto. Y pensé que ahí, como venía la feria judicial, iba a pasar un montonazo de tiempo hasta que alguien de algún juzgado me llamara y fue un bombardeo, o sea, todo, por eso digo que
que hay que animarse a transitar la experiencia, porque a veces la experiencia es muy diferente a lo esperado. Me Claro. acuerdo que hubo días que me llamaban de 7 juzgados, o sea, 7 Wow. llamadas, y yo seguía diciendo, tengo la intuición de que tienen que ser 2, o sea, grupo de hermanes, y a la vez, como lo primero que iniciamos es la vinculación, también me parecía inviable porque me llamaban de otras provincias y me Claro. parecía inviable en mi contexto, no sé, a irme a Mendoza. De Mendoza me llamaron mucho y irme a Mendoza, quedarme, vincular, y a la vez me parecía un poco ingrato, no sé, que un nene, nena de Mendoza tuviera que venir a vivir a la ciudad, ¿viste? Era como Claro. justo Claro, acaba porque con esta recordemos que provincia. el registro es nacional y en realidad en general se prioriza el centro de vida del niño o la niña, Exacto, salvo que no haya, digamos, familias compatibles dentro de la zona, ¿no? Entonces te pueden llamar de cualquier lugar, pero también, como decís vos, Juli, está bueno evaluar si es viable una vinculación a distancia. Incluso a veces no hace falta que sea de Buenos Aires a Mendoza, hay veces que 100, 200 kilómetros es difícil porque lleva mucho, exacto. mucho tiempo y energía la vinculación, ¿no? Exacto, y además me parecía muy ingrato que alguien realmente perdiera su centro de vida y que fuera tanto el abismo de lo nuevo. Claro. Me acuerdo mucho de una llamada de un juzgado que me llamaron muchas veces de Mendoza por un nene que decía, no, no, su referente es su abuela. Y yo decía, pero ¿y cómo va a ser para seguir viendo a su abuela si vivimos Claro. a tanta distancia, ¿no? Y después el proceso de vinculación también fue rapidísimo, es decir, yo los conocí a los chicos un 26 de octubre, eh, y creo que el 16 de febrero ya vivían en casa. O Claro. sea que también, porque empezaban las clases y había que tomar muchas decisiones, ¿no? Como nuevo colegio, nuevo barrio, que por suerte en el caso de ellos tenemos la suerte de estar, no sé, a 15 cuadras del hogar. O sea que el barrio era casi el Claro. mismo, el parque era casi el mismo, eh, y me parece que fue muy inmediato también el vínculo, Ujú. que no es un vínculo que se construye de un día para otro, que lleva un montón de tiempo y que tiene muchas etapas que son desesperantes y Tal cual. que todo el tiempo decís, ¿qué hice? ¿Qué hice? O sea, yo Y que la vivía vinculación sola. también es algo legal, ¿no? Porque no es que la vinculación, si dura 2 meses, es que ya tenés un vínculo, ¿no? Eso está bueno No, también aclararlo. Ahí Sabri pregunta cuántos años tenían los hermanos, 8 y 11, ¿verdad? claro, Cuando casi llegaron. 9. Le faltaban 2 meses para cumplir 9, o sea, se llevan 2 años. Bien, La nena tenía 8 para 9 y el nene 11 recién cumplidos. bien. ¿Y hoy tienen, Y, Juli? y hoy tienen 11 y 13. Bien, hace 2 años. O sea que hace 2 años y creo que 2, 3 meses que vivimos en casa. Y por eso digo, es un proceso que, por supuesto que como cualquier maternidad no tiene ninguna linealidad y que a la vez te va reflejando, digo, la maternidad y más por adopción, te va poniendo un espejo de la que vas siendo mientras vas construyendo el Totalmente. vínculo, ¿viste? Porque hay Bien, momentos que yo digo, pero ¿cómo puedo estar gritando así? ¿Cómo puedo estar gritando? O tal sea, si cual. yo odiaba que me gritaban cuando era chica, porque estoy gritando y nada más, y esto no va a Claro. servir para nada. Te pone en Eh, lugares donde nunca pensaste que ibas a estar. Total, total. O me acuerdo de ir en el colectivo, en el subte y decir, ay, señora, mire, a la nena le está hablando, o a un padre, ¿viste? Y de pronto yo en el subte como, silencio, un poco de silencio. Claro, ¿viste? Como que Sí, dimensionás, porque dos te habla uno, te habla el otro, te habla todo el tiempo, mírame, 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 hablame, claro, decime. Y a veces les digo, son 2 orejas, pero no puede cada una encargarse de uno. O sea, es por tiempos, necesito escucharlos claro. a la vez. Pero ellos tienen un vínculo muy fraterno, muy. Entonces, algo
de mi intuición, de que estaba bueno que fueran dos, se remega cumplió. Es Claro. decir, muchas veces, yo diría que ahora estamos en nuestro mejor momento y eso es esperanzador. Qué bueno. Pasaron 2 años, un poco más de 2 años y todo el mundo, ¿no? En nuestro grupo de WhatsApp, porque nosotras nos conocimos por una agrupación que se llama Adopten Niñas Grandes, y que somos un colectivo de padres, madres, que nos acompañamos, nos sostenemos, nos pasamos data de todos los procesos que vivimos en torno a la familia, a la maternidad, a la paternidad, ¿no? Y está bueno escucharnos y ser red, y sernos red, porque también baja un poco el acelere o la ansiedad de los procesos que no se dan, qué sé yo, quienes tienen problemas para que los chicos se adapten a la escuela, y siempre decimos, bueno, primero tiene que poder percibirse hijo, hija, y después ser un alumno, ¿no? De la escuela, y un montón de procesos que a veces desde afuera, no sé, mis nenes no sabían andar en bici y aprendieron este año, y desde afuera se ve como, ¿cómo no sabían andar en bici? Claro, ya Y son grandes. ya son grandes, ¿viste? No lo hiciste, no los acompañaste, o cómo que no saben nada de inglés. Y bueno, porque un chico que no tiene la posibilidad de criarse en una familia, que lo Claro. vea, que lo acompañe, Estuvieron bueno, sobreviviendo, ¿no? estuvieron sobreviviendo, y no era importante la escuela para ellos, no les importaba, era un momento más en donde hacer como que tenían una familia, porque eso también me lo recuerdan siempre, que ellos no decían vivimos en un hogar, esa es nuestra casa, decían, o sea, y las operadoras eran las tías. Mira, Entonces también, ¿no? Como dentro de los modos de supervivencia están esos camuflajes totalmente. que Ante los hacen para compañeros, ante la existir. sociedad, digamos. Claro. Y me acuerdo que en el primer momento a todo el mundo les contaba, sí, somos una familia por adopción, porque la gente se conmueve, ¿viste? Es como inmediato, pero sobre Claro. todo con la madre, o sea, sobre todo con quien ejerce el rol, como diciendo, bien, te felicito. Y claro, y yo veía el registro de ellos, era como, ¿y qué? ¿Nosotros qué somos? O sea, ¿por qué no nos felicitan? Y, Claro, es importante. y es como decir, bueno, felicitamos a la madre por la valentía que tiene. Bueno, no sé si tanta valentía, ¿no? Es como decir, bueno, elegí esto y acá estoy. Claro. Eh, y ahí empecé a Ellos no contarlo eligieron mucho más. menos, digamos. Y están igual. Claro, claro, tomé una decisión y soy responsable con lo que elegí en la medida que puedo, ¿no? Sí, Pero ahí me di cuenta que no era en general se lo tenía que contar a todos, sino que tenía que darme cuenta que se lo contaba a quienes teníamos otro lazo, digamos, a compañeritos, amigos de los deportes, que tenía otro lazo, y después el resto del mundo dirá, pero ¿cómo? No saben andar en bici, y pasa, ¿no? claro. Como, Sí, a veces sino aparece también mucho la mirada de afuera, ¿no? Como uno va aprendiendo a filtrar o a decir, bueno, eso, como decís vos, a este vale la pena explicarle, a este no, y que piensen lo que quieran, ¿no? Porque ahí está mucho la mirada ajena. una vez en un auto de aplicación íbamos para algún lado con los dos y no sé por qué salió el tema, porque algo dijo el tipo. Digo, sí, sí, nosotros somos una familia por adopción. Creo que en la radio decían algo, justo lo dijimos, y el tipo me dice, pero ellos saben. ¿Y cómo no van a saber si están acá? Son Claro, pibes claro. grandes, ¿cómo no van a saber? ¿Qué les voy a ocultar? Que si es parte de su historia, que tuvieron que pasar por un montón de hogares, que perdieron su familia de origen, son un montón de Claro, duelos que ellos sí hacen, que son mucho más grandes que los nuestros, ¿no? Porque yo a veces pienso que mi gran duelo es el silencio y andar en culo por la casa, o sea, digo, como cierta intimidad que nada, estando sola no me claro. molestaba, pero después no son grandes los duelos que tuve que hacer al percibirme o al estar en familia, y para ellos sí fueron muchos. Totalmente. Ellos
Es bastante habitual que aparezcan como mojones de su historia, recuerdos familiares, escuelas, compañeros, colonias, digo, porque en los hogares también intentan que vayan a deportes, a la colonia, que tengan una vida social también en algún punto. Entonces son muchas las pérdidas que a veces tienen nuestros hijos a lo largo de sus cortísimas vidas. Incluso en mi caso, mis nenes tuvieron una vinculación fallida, que también es ultra doloroso, ¿no? Como una Bien. familia que aparentemente tenía la capacidad y la disponibilidad de ahijarles y que finalmente no funcionó. Y eso fue una gran crisis para ellas y pasaron como otros 2 años más hasta que tuvieron ganas y deseos de formar una familia. Es como Mirá fuerte. si ahí no hay valentía, ¿no? Después de esa situación, que ya la vivieron siendo grandes y conscientes, porque si fueron 2 años, o sea, tenían eso, 6 y 8 más o menos, Claro. eh, volver a decidir, porque esto está bueno contarlo, ellos deciden si quieren o no, como entrar en estado de adaptabilidad, ¿no? O sea, les preguntan a los niños si están listos, si se sienten listos para estar en una familia, y lo que implica para un niño tan pequeño y tan grande al mismo tiempo, ¿no? Como decíamos, volver a confiar en un adulto, en una adulta que dice que los va a alojar, siendo que ya les pasó que no, ¿no? Es muchísimo, es muchísimo. Exacto, y además dentro de ese proceso que es la vinculación en sí, digamos, el proceso durante el tiempo que estás vinculando y conociéndote, empieza unos tiempos que son el del pernocte, ¿no? Que vienen a dormir a casa y hasta llegar, qué sé yo, a 5 días semanales. Y cuando vienen a vivir definitivamente, yo tuve que dormir en su habitación, ellos comparten la habitación, tuve que dormir en un colchón en la habitación, después íbamos turnando la cama, por una cuestión física Sí, necesaria. Estuve 1 mes y medio durmiendo con ellos porque, claro, dentro de su historia estaba el abandono como marca, ¿no? Como quedarse solos en la casa que vivían, digamos, como, nada, los cuidados parentales que no pudieron tener por muchísimas razones, y entonces confiar en que la mamá iba a estar ahí y no se iba a ir en la noche, era muchísimo pedírselos. O sea, ellos tenían que claro. confirmar que estaba, y entonces durante el primer mes y medio casi que no pude ir al baño porque se despertaban a ver si estaba ahí. Eh, Tal- y hasta que después en un momento lo planteé, digamos, en el juzgado con la trabajadora social que me acompañó muchísimo, y me decía, bueno, por ahí tenés que hacer una pijamada de fin de estar en la misma habitación, como, bueno, yo estoy en la habitación de al lado, claro, estoy salen y me acá. ven, estoy acá, no me voy a ir a ningún lado, la casa queda cerrada, o sea, hacíamos un ritual de cerrar la casa juntos, y que me vieran, me venían a saludar a mí en un momento a la habitación, cosa que me vieran que estuviera ahí. Claro. Y después todo se empezó a acomodar, los primeros tiempos fueron muy difíciles, de desadaptación, ¿no? Como una especie de desregulación completa, de donde yo era la principal eje de esa desregulación, porque Claro. era como una puja permanente de sí, no, hacer, no hacer, rigideces, Claro, y eso era permisos. la única, el blanco de todo, del cuidado, de la demanda, del todo, de las crisis, de todo. Exacto. Y además que siempre decimos que hay un periodo que ese es el de la vinculación, que es el primero hasta la guarda preadoptiva, que es como una especie de luna de miel, ¿no? Como que todo es hermoso. Y yo tenía como el policía malo y el policía bueno entre los dos. Mi hija era la que estaba ahí medio al pie de cañón, como a ver qué tan santita sos, ¿viste? Como me miraba por momentos de yo te voy a sacar la ficha, y mi Claro. hijo era todo amor, dulce, todas escenas que eran como una exageración. Me acuerdo que una vez, un domingo, yo a las 8 de la noche los tenía que llevar al hogar, el domingo, era re doloroso, para que fueran a la escuela, ¿no?
Y era un momento así cada vez más doloroso, pero bueno, muy aceptado, se había hecho rutina. Y porque vivíamos cerquita, los dejaba como a última hora. Y me Claro. acuerdo que una vez nos estamos yendo para el hogar, era verano, porque vinieron a vivir en febrero, era verano, y no sé, yo, no sé, lo ayudo a mi hijo a algo y le siento mi perfume. O sea, cuando me acerco le siento como un montón de mi perfume y me dice, no mamá, me puse tu perfume para esta noche recordarte. Entonces, Ay, qué cuando me vaya a dormir, voy a hacer así y voy a recordar a mi mamá. un Entonces era romántico. un romántico. Y claro, cuando empezó la convivencia real, la familia real, unas puteadas, volaba todo, o Claro, sea, el perfume por el aire. claro. Y ahora volvimos, por eso digo, creo que es verdad eso, que hay unos 2 años de acomode, ¿viste? De que algo empieza a ser parte de tu historia. Y, Claro. y que en esa posibilidad de confiar como en ciertos rituales viste que los pibes en un punto son muy esquemáticos y necesitan muchos horarios y muchos Una rutina. marcos, muchas Sí, sí, sí. rutinas, muchos encuadres. Bueno, en algún momento me di cuenta que los feriados eran lo peor que me podía pasar, por ejemplo, porque Ujú. era el día de la catástrofe, se desregulaba todo Sí, las y, vacaciones. y las vacaciones, o hasta ahora que ya nos fuimos durante 2 años de vacaciones, lo que podemos acá en el país, es desde el primer día empiezan, ¿cuántos días faltan para volver? ¿Cuántos días faltan para volver? Todavía, después de, qué sé yo, 4 viajes, sigue siendo así, ¿no? Extraño la casa, extraño mi cama, extraño la gatita, extraño la plaza, extraño el barrio. Claro. La Eh, pertenencia y también un poco se despiertan los fantasmas de vamos a volver, no vamos a volver, por más que pareciera que a tal edad o con tanto tiempo de convivencia ya está, no, nunca está del todo, ¿no? Aparecen siempre esos fantasmas de dónde estamos yendo, por qué estamos viajando tanto, ¿no? Sí, sí, además, ¿por qué yo no quería? Te hubiera sido sola. Sí, pero no, por Claro, favor, no. Me acuerdo que las sí, primeras vacaciones yo los había convencido, había pagado un hotel y los había convencido que estaba buenísimo, que no había que hacer la cama. Y el primer día, y que el desayuno era grande y podías elegir lo que querías. Y el primer día nos estábamos por poner la malla, o sea, yo ya me había puesto todo para salir, era Mar del Plata, y ellos así, digo, pónganse la malla porque ahora vamos a desayunar, hay un horario para desayunar. Ni loca, no me pongo la malla, no, ni loco, la malla no, no quiero ir al mar, no quiero la arena, no quiero nada. Bueno, no se pongan nada, vamos a desayunar y volvemos. Y cuando vieron que era una mesa que había de todo para comer en un hotel de sindicato, no era nada del otro mundo, pero que podían elegir algo, se les acomodó y después cuando subimos les digo, bueno, pónganse la malla, que nos vamos, no, no se las ponían, yo me voy al baño a terminar de vestirme y veo que hicieron las camas. O sea, las 3 camas las habían hecho, y yo, pero ¿por qué? Si ahora bien, porque nosotros nos vamos a quedar acá, no vamos a ir a ningún lado, no nos importa el mar. Dije, bueno, vamos a hacer así, vamos a ir 1 hora, cosas que nos van sirviendo, ¿no? Vamos a claro, ir pero el una pasito a sola pasito, hora, vamos a capaz ir que es una sola gigante hora, para ellos, ¿no? una sola hora, conocemos el mar, nos saludamos, hacía 40 grados, un calor ni loca, yo iba a ir 1 hora, y volvemos. Si no funciona, volvemos. Si no nos gusta, volvemos. Y si no, me voy solo un rato. Y claro, quedaron los dos, viste, como, ah, no. Y me acuerdo que esa primera vez estuve 6 horas en el mar, 6 horas de corrido, cagándome de calor con el sol, saltando con uno o con otro en el mar, porque por ahí llevaba uno hasta la carpa y traía al otro, hasta que después dije, no, vamos los dos, dejemos la carpa ahí. Y así empezó, ¿no? Como casi todas las cosas. Creo que ese miedo que traen de lo desconocido y de que algo pueda ser cada vez peor, Claro. eh,
trae, viste, este primer terror de decir no, 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 y bueno, y hoy que hemos ido a otros lados siguen diciendo queremos ir a Mar del Plata, o sea, como que Claro, mirá, quedó cómo su quedó ese lugar, recuerdo. claro, su lugar en el mundo. Claro, qué importante esto. Por eso está bueno, a mí me encanta compartir las historias para estas cosas, ¿no? A mí me ha servido mucho escuchar esto, porque parece, para un adulto o para alguien que no, digamos, no vivió tantos duelos o cosas tan dolorosas, es como, ay, bueno, pero si es algo lindo, los voy a llevar de vacaciones, los voy a llevar al mar, vamos a ir a desayunar, o sea, son todas cosas lindas, positivas, pero en su mente es tanto que no importa si es algo lindo o es algo feo, es demasiado. ¿No? Entonces, esto que vos decías es súper valioso, Juli, el de paso a paso. Bueno, vamos a desayunar, volvemos, vamos a ir un ratito, y es como que lo pueden digerir como más de a pedacitos, o a veces no, también A puede veces pasar, no. ¿no? Porque es mucho, es muchísimo para ellos, y comprender que por más que uno tenga la mejor intención, lo mismo pasa al conocer a la familia ampliada muchas veces. Y vienen los tíos, los abuelos, los primos, de a poco, ¿no? Porque para ellos todo es mucho y todo es nuevo y todo se transforma en una amenaza a veces, ¿no? Sí, sí, el primer día que vino, que fue la primera Navidad, nada, la primera de las últimas Navidades, que conocieron a la familia ampliada y era una familia chiquita, éramos 6 personas. Fue una catástrofe porque vino mi sobrina, que es mi sobrina adorada, mi única sobrina, que ahora cumplió 20 años, Candela. Entonces, claro, yo llegué antes a su parto, o sea, imagínate, o sea, mi hermana llegó más tarde a parir que yo llegué más rápido a la clínica. Claro, Entonces fue un vínculo enorme y hermoso, pero claro, para ellos también era una amenaza. Ah, es claro, divina, claro. es grande, es la sobrina dorada. Y claro, la primera Navidad fue medio una catástrofe. La verdad, fue medio una cagada. Pasaron un montón de cosas, desapareció justo el regalito de mi sobrina, viste, como cosas muy Claro, obvias, muy claro, obvias. tal Eh, cual. y te vas dando cuenta de eso, de que hay cosas que sí se pueden ir encontrando la medida para hacerla y otras que, bueno, no es el momento y hay que esperar, ¿no? Como ellos no querían hacer ningún deporte, ninguna actividad después de la escuela, ellos querían venir y no hacer nada y estar en la casa y era toda una lucha. Y el primer año dije, bueno, está bien, quieren anidar, ¿viste? Como estar Claro, acá, no hacer nada, jugar, mirar tele. Y el segundo año, bueno, tuve que hacer una mentira piadosa, conté con la ayuda de la trabajadora social del hogar y le dije, necesito que me dejes un mensaje terrible, así, medio gritado, en donde tienen que hacer una actividad como parte de no sé qué, cualquier cosa. Y ella divina, o sea, me dejó un audio buenísimo y a las, no sé, cuando se los di a escuchar, ya teníamos plan A, plan B, plan C, ya estábamos organizando todo muy y bueno. así ya van por el segundo año que cada uno hace su deporte, por ejemplo, Claro. y ahora se sumó otro deporte más y otra actividad más, digo, como que también hay que dar tiempo a que las cosas sean posibles también para ellos, porque hay una parte que es pura confianza, ¿viste? Así como de parte de ellos, pero también nuestra. Sí, Eh, es pasito a finalmente, pasito es construir. pasito a pasito, pero a la vez también hay cosas que decís, claro, no entiendo cómo procesan tan rápido, porque aprendieron a andar en bici en una tarde. Wow, claro. Perfecto, o sea, se estuvieron, vino un amigo que anda, que es un genio, o sea, Andy, le dije, mira, les podés enseñar, porque viste, es bailarín, es un poco todo, dije, seguro que va a ir mejor con él, y en esa, no sé, en una hora andaban los dos en bici, re bien, Qué y bueno. decís, qué loco, ¿qué es lo que hizo posible eso? Y que estaban en la plaza acá enfrente de casa, con alguien que los quiere mucho, que los deseos y la imagen de pibes andando en bici ya estaba, y entonces fue simplemente como generar, viste, las condiciones para que salieran a andar, pero fue Tal muy cual. loco. La base, una base, ¿no? Para aprender. Qué importante eso.
Sí, por eso digo que hay algo de los tiempos que si bien muchas veces tenemos que estar atrás para que lo hagan, porque bueno, en el hogar no había nadie que hacía ese seguimiento Claro, y no claro. estaba ese lugar de alguien que te ve y te ve solo a vos. Eh, Ahora me parece que si bien va a haber cosas que siempre van a marcar una especie de déficit, porque bueno, no lo transitaron en otra etapa y no tuvieron eh, nada, personas que pudieran acompañarlos en todo, cada vez, bueno, además los míos son muy sociables, tienen amigos, o sea, como que hubo un montón de procesos que fueron fáciles también, que no es todo una dificultad enorme. O me acuerdo que también tuve una temporada así medio hater de gente conocida, querida, alguna que me decía, cuidado, que mirá que a veces son pibes que vienen con unas historias terribles y entonces como casi si yo tuviera que preservarme de todo lo que podía venir y creo que ahí también tenemos que ser como saber qué podemos y qué no. Yo me acuerdo que dentro de cuando me entrevistaban yo decía, yo preferiría que mis hijos no tengan la historia más terrible que puedan tener, porque al ser una madre soltera, creo que voy a necesitar muchos más apoyos para acompañarlos y no los voy a tener. Entonces, preferiría que su historia no sea tan trágica, eh, nada, para poder acompañarlos mejor, ¿viste? Claro, porque Como, una sabe lo que puede y lo que no, y por eso es tan exacto, importante el revisarse antes, ¿no? Como tener eso, trabajo terapéutico, trabajo no solo en las entrevistas, sino previo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué puedo y qué no? Es una pregunta que hay que hacerse sí o exacto. sí, sin sentirse mal también, porque vos podrías decir, ay, pero ¿cómo no voy a poder? No, no puedo y está perfecto eso, ¿no? Sí, y además que sean más grandes habilita que mi hijo, ponele, se va solo a su deporte ahora que tiene 13, pero si no, yo los llevo a todo también. Entonces es una demanda alta, ¿viste? Claro. Si bien ellos hacen todo, porque desde el primer día fue como, bueno, soy una madre y somos los que estamos acá, entonces todos tenemos tareas permanentes y un poco es el reclamo. Pero en la casa de tal no hacen nada, ni la cama. Bueno, acá sí. Acá sí. Y después tienen también cierto recupero de esa experiencia cuando van a la casa de alguien y dicen, no sabían hacer nada, no sabían hacer el licuado, no sabían hacer el, no sé, el arroz, no sabían, viste, decís, viste, que vos ya aprendiste cosas y no estaba tan mal hacerlo. Porque también es esa la lucha, ¿viste? Estando sola, y bueno, vamos a tener que hacer cosas cada uno, porque si no, no llegamos. Eh, pero creo que son muchos procesos que uno va como abriendo y habilitando, que en una maternidad biológica tienen todo este tiempo digamos, de lo evolutivo que te va acompañando en cada etapa y acá vienen en la que están. Claro. Y que no necesariamente, lo sabemos, esa etapa coincide con todo lo que están atravesando, ¿no? Como tenemos que tener bien claro que hace 2 años y 2 meses que soy madre. O sea, por más que ellos tengan 13 y 11, Eso es eh, importantísimo. Y y que ellos para hace ellos, dos que son hijos, ¿no? Tuyos. exacto, y ellos hace 2 que son hijos, y entonces por momentos les agarra que quieren venir a mi cama y estar conmigo y quedar, o venir en el medio de la noche y se me viene alguno a dormir, digo, como es bebote, es modo bebote. Claro, nadie lo juzgaría eso en un niño de 2 años, pero ellos como son grandes, como bueno, pero hay que saber que lo necesitan, igual que un niño de 2, 3 años. Exacto, y a la vez también creo que todo el primer tiempo para mí fue desarticular algo de lo, eh, como de la cosa adolescente por demás, ¿no? Como que yo veía que eran chicos en sus 11, en sus 9 y en sus 11, y que había mucha demanda de lo adolescente, ¿viste? Como el celular, la remera cortita, las uñas, no sé, todo lo deportivo, el corte de pelo, la tintura, y también fue desarmar un poco este camino hiperacelerado de querer ser grandes
también creo que como modo de supervivencia, y desacelerarlo y decir, no, no, viví tu infancia. Y después me aparecen miles de situaciones que un poco te fruncen el alma, pero que bueno, que está bueno que las puedan decir, porque los chicos no tienen tanta capacidad de poner en palabras lo que les pasa. Y no sé, la vez pasada estábamos en la plaza con mi hijo jugando al básquet y había todos nenitos chiquititos como de 5 años era un domingo a la mañana, mi hija estaba durmiendo en la casa de otra amiga, y estábamos con él en la plaza y eran unas familias de padres con nenitos muy chiquitos, como los padres tomando mate, charlando y los nenitos jugando así como por toda la plaza. Y no sé, se tiraban agua, cosas así, y él me dice, mi hijo me dice, qué pena que yo no viví la infancia, ¿no? Es decir, claro, o sea, porque es ver esta imagen tan feliz, sol, plaza, perros, deportes, una plaza muy de barrio, muy chiquita, y los nenitos tan felices con los padres a 3 metros. Y estuvo bueno porque él me miró, porque yo la quedé medio como procesando, y me miró y me dijo, porque siempre les digo esto, pero soy chico todavía, ¿no? Todavía puedo. Y decís, claro, entonces, viste, te mata porque decís, sí, bueno, ahora tiene 13, pero sigue siendo chico. Eh, para todo, sigue siendo chico. Y bueno, y me parece que su historia va a ir y volver todas las veces que pueda afianzarse en la que está. O sea, en la medida que tiene cada vez más herramientas sociales para vivir en esta sociedad y saber que esta casa la va a seguir teniendo y que la escuela va a seguir estando y que la mamá va a seguir estando, eh, creo que todo eso les da mucha seguridad de decir, puedo decir cualquier cosa y puedo animarme a abrir estos dolores, porque ya estamos acá, ¿no? Y podemos decirnos cualquier cosa, porque hay momentos donde vuela todo, y saber que, como hace mi hija, que por ahí te revolea algo y a los 5 minutos baja, te da un abrazo, un beso y ya está. O sea, también saber que dentro de sus posibilidades, así como la impulsividad y el hormonazo de los 11 y 13 hace que vuele todo en algún momento, sin nada en particular, o sea, puede volar por lo que sea, que tengan esa capacidad de recuperarse rápidamente y darse cuenta que estuvieron mal, habla de la posibilidad de estar haciendo el proceso, ¿no? Como de estar siendo familia. Mi hija, por ejemplo, en esta cosa medio adolescente que tenía cuando era más chiquita, no quería juguetes, no quería nada, o sea, quería ropa, quería, no sé, conjunto de TikTok, qué sé yo, eran todas cosas con las que yo no hubiera deseado como madre transitarlas, ¿viste? Si son gustos que no me interesan, y de hecho ellos no tienen celular, y ese fue mi manera, digamos, de decir, no, bueno, celular todavía no, el celular va a ser a los 14, y entonces se empezó a desacelerar esa necesidad de ser más grande, ¿no? Se empezó a desacelerar, y mi hija el año pasado, por primera vez, para el Día del Niño, pidió una muñeca, un bebote, por primera vez. Y cuando se lo digo a mi psicóloga me dijo, bueno, ahora que tiene una mamá, puede ella también jugar a la mamá. Y fue como re loco. Y casi que ni jugó, pero la muñeca está ahí al lado y está en la cama, ¿viste? Como que entiendo que vino en un momento que no era muñeca, pero tener el deseo y comprarle la ropita y todo eso también. O el otro día me dice, ¿te das cuenta que 11 años tiene, ¿no? Me dijo, ¿vos te das cuenta que un día eras una nena y te convertiste en mamá? Y tú decís, hermoso, hermoso. Como todo el tiempo ellos, creo que en esta construcción familiar,
están yendo y viniendo en su vida, a la vez que me ponen a mí en la mía, yendo y viniendo, ¿no? Como que no es, nunca es unilateral, que todo el tiempo ellos me están situando en la que estamos hoy. Y eso es re loco también, que ellos puedan pensarme a mí también, como cómo fue mi vida hasta hoy, hasta que ellos llegaron. Qué lindo, qué lindo. Y eso también es un tesoro de que sean niñas grandes, ¿no? Sí, Todas las reflexiones que pueden hacer habiendo visto tu proceso, estar viendo tu proceso de madre, ¿no? De aprender a ser madre, porque un bebé que siempre tiene a su mamá es como que, bueno, es parte de la vida, pero de repente es como, ella también está aprendiendo a ser mi mamá, ¿no? Qué fuerte. claro. Y yo veo, por ejemplo, en mi hija, que tiene más recursos de habla, obviamente, me ve a mí hablar todo el tiempo, que tiene un montón de giros del lenguaje que son míos, y yo a veces tomo algunos de ella y me dice, ese se te pegó de mí. O sea, como que también, viste, empezás a reconocerte en ellos y ellos en vos, como parte de una familia que a los ojos de otra persona de la afuera no son visibles estas diferencias. Es de la intimidad, ¿no? El lenguaje compartido y construido en familia. Total, total, y como me doy cuenta que hay un montón de recursos o de experiencias que vienen de las cosas que seguimos compartiendo todo el tiempo, de salidas, de amigos, de familia, cómo ellos toman cosas o cómo se apropian de cosas o cómo reconocen en los otros cosas copadas que por ahí antes no hubieran podido, que ahora pueden porque sienten que son parte de la familia, no solo de la chiquita nuestra, sino de la ampliada y parte de los amigos, y que ven que todo el tiempo estamos extendiendo lazos, ¿viste? Como, porque esa es así, ¿viste? Como compartir la crianza es como muy necesario para no colapsar. Eh, por eso nuestro grupo es como un rescate permanente, Adopción Niños Grandes. La verdad es que es tan necesario. Es Acá hay una necesario, pregunta, Juli, de alguien sí, dice, ¿podrías contar un poco cuál es el acompañamiento como madre adoptiva que te dio el juzgado? He conocido casos de una pareja que adoptó unos hermanitos de edad similar y al comenzar la convivencia, espera que no sé si sigue abajo, eh, como que se corta, después dice, eso complicó a los padres adoptivos poder prepararse y conseguir recursos. Bueno, falta una parte del mensaje que no me aparece, capaz puede ampliar. Bueno, pero tal vez la pregunta es esa, digamos, ¿cómo, a ver si me aparece? No. ¿Cómo fue el acompañamiento del juzgado en el proceso? ¿Vos ya tenés la adopción de la sí, sentencia? sí, yo ya tengo adopción plena, tenemos DNI, tenemos todo nuevo. Fue muy bueno, mira, yo creo que a mí me tocó un juzgado donde la jueza casi que ni la conocí. O sea, todo el proceso, el trabajo, todo lo fuerte lo hizo la trabajadora social, Alejandra Lanza, divina, realmente divina. En todo el proceso, todas las trabajadoras sociales que conocí fueron increíbles. Y yo hablaba con ella muy seguido, si bien los chicos tenían un espacio terapéutico en el Hospital Tobar García, que esto lo venían haciendo antes en el hogar, digamos, y esto continuó, y teníamos un espacio de vinculación aparte en UPA, que es también un espacio que es solo de vinculación con la hermana mayor, y que también fue divino este sostén, ahora justo terminó el mes pasado. No, ella yo hablaba 2, 3 veces por semana, digamos, de todo lo que me estaba pasando, pasaron muchas cosas, ¿no? Qué sé yo, en un momento me desapareció plata, bueno, todo lo que nos imaginamos que puede hacer cualquier pibe que está probando también el límite, ¿no? Pero que al principio es una tragedia enorme, ahora ya lo veo con otros ojos. Y nada, ella, por ejemplo, una vez me dijo algo buenísimo también. Yo hablaba, le dejaba audios y ella me dejaba audios y a veces hablábamos por teléfono, teníamos una comunicación semanal permanente, fue un apoyo enorme. Pero bueno, cada juzgado su librito, digo, ella como persona realmente
es alguien al que estoy muy agradecida porque estuvo siempre. Y ella, por ejemplo, un día le dije, mira, mi hijo me dice mamá, y mi hija no, le dije. Y yo no sé si esto me pone mal o bien, pero hay algo que yo pueda hacer para que ella también se sienta hija tanto como él, digamos. Y ella me dijo algo buenísimo, porque por eso digo, ella estuvo muy, muy presente, pero acompañó muy concretamente en cada momento. Ella me dijo, y vos situala como hija, nombrala como hija, y darle la posibilidad de que ella vaya confiando en que el camino lo están haciendo juntas, madre e hija. Y me acuerdo que muy simbólicamente, yo soy atea, o sea, no es que crea la Navidad, pero me encanta la Navidad como el festejo, y teníamos que hacer el arbolito, entonces todavía estábamos vinculando, en un mes iban en 2 meses iban a vivir en casa, y les digo, bueno, armemos el arbolito, y mi hijo me pasa una bola y me dice, ma, tal cosa, ¿no? Porque ella lo tenía incorporado. Y Claro. entonces la trabajadora social me dijo, eh, ¿por qué no le decís vos, hija, pásame tal cosa, que ella vea? ¿Y por qué vos no le decís, yo soñé durante mucho tiempo ser mamá, hoy es el presente y está sucediendo, y entonces estoy muy feliz de estar con mi hija y con mi hijo en este momento, armando el arbolito o lo que quieras, me dijo, actualiza algo de lo que estén viviendo y ponele la palabra hija. Y fue muy loco porque hice esto y en la siguiente bola que había que poner ella me dijo, más Wow. al instante. Entonces, sentirse nombrada como hija, aunque parezca una evidencia total, fue lo que le dio lugar a sentirse deseada, querida y ubicada en el lugar de hija. Eh, y fue inmediato. Y muchas veces, que bueno, la relación de madre e hijas, ¿no? Siempre es como un poco más convulsiva que con los pibes a veces. Eh, y muchas veces me pasó que ella por ahí está enojada conmigo por algo reconcreto que ella quería y no sé qué, y después al segundo veo que está diciendo no, porque mi mamá me puso en la botella, digo, como que automáticamente, aunque ella en apariencia esté muy enojada por lo que sea, ella sigue haciéndome parte de su presente como si no pasara nada, o sea, frente al mundo. Eh, y también creo que tenemos que tener como muy claro que a ellos les va a costar mucha vida procesar todo lo que vivieron en tan poco tiempo, ¿no? Como eh, todo lo que vivieron en su núcleo primario, todo lo que vivieron en los hogares, todo lo que vivieron en su escolaridad, todo les va a llevar tiempo y que estar en esta etapa de ellos, que es la preadolescencia y la adolescencia, es como muy loco, porque en un punto ellos están matando al padre, a la madre, porque es necesario parte de su desarrollo, bueno, yo quiero hacer las cosas así, por más que vos las hagas así, pero a la vez estamos haciendo el camino opuesto, que es el del apego total, y confiemos que vamos a estar. Por eso lo que les toca a ellos es como un montonazo, un montonazo. Totalmente, totalmente. Acá cuenta, Belu dice, hicimos algo parecido a lo que contás, empezar a nombrar la hija a nosotras, quizá algún día llegue el mamá acá también, aún mamá es la mamá biológica en sus relatos. Eso es importantísimo lo que trae Belu porque, claro, la palabra mamá muchas veces no aparece porque cuesta un poco más y muchas veces porque está asociada a una historia muy difícil, entonces es la misma palabra si se quiere, ¿no? Entonces no es menor eso. Tal vez hay niños que no lo pueden lograr porque es digamos, tiene un poder muy fuerte esa palabra, para bien, para mal, de la historia que hayan tenido, pero bueno, es complejo, es muy complejo, ¿no? Uno tiene a Sí. veces siempre ese sueño, pero no siempre va a ser así, ¿no? Y uno puede encontrar palabras de amor para nombrarse. No,
No, y a veces pasa que frente al mundo sí te nombran como mamá y hacia el interior sigue la cosa de tu nombre. Eh, Claro. de todas maneras me parece que obviamente que no es en sí lo importante que te digan o no te digan mamá, pero sí que puedan sentirse dentro de una familia que está haciendo el sostén de todo. Mi hija me confesó, porque todo el tiempo vas probando estrategias, ¿viste? Para mejorar la convivencia, y cuando ella se enojaba y era portazo y se iba, yo les empecé a decir que hicieran una carta, ¿no? A veces funciona, a veces no. Y que hicieran una carta en donde decían todo lo que les había molestado y todas las cosas que preferiríamos que no volvieran a suceder, ¿no? Y en las últimas veces, en lugar de hacer la carta, ella anotaba el nombre biológico de su mamá en el mismo cuaderno. Tenía varias agenditas, diario íntimo, qué sé yo, anotaba. Ella me cuenta después que ella cuando se enojaba tanto anotaba el nombre biológico de su mamá, bien grande, ¿no? Como dibujado, qué sé yo, y el nombre de ella, o sea, como si dijera, Tomá, no me importa nada, mi mamá es esta. Y ahora nos reímos de eso, o sea, veo todas estas hojas que yo no había visto nunca, y Wow. nada, está el nombre de la madre biológica, como diciendo, si me peleo con vos, siempre va a estar esta otra madre, eh, que en verdad está en un lugar de la memoria, ¿no? Para ser evocada. Ojalá que la pueda evocar en algunas cosas también copadas y que no sea todo dolor, pero bueno, ya ahora nos podemos reír de este recurso que ella había implementado de frente a la pelearte conmigo, recurría a la hoja y ponía el nombre. Qué Sí. importante. Qué importante darles herramientas, ¿no? Porque hay veces que eso, como decíamos, parece que son grandes y que deberían saber regularse, que deberían saber, y no. Hay que No, darse. A veces nosotras no podemos y necesitamos, casi siempre, te diría, la ayuda de profesionales que nos acompañen en el proceso y profesionales formados en la temática ideal, ¿no? Pero no es obvio. A veces nosotras no tenemos las herramientas para nosotras mismas. Imagínate los chicos, ¿no? no, y además yo me doy cuenta eso, o sea, encontrarme con lo peor de la maternidad, que no hubiera imaginado nunca que podía salir de mí. O sea, ese nivel de sacarme, de volverme loca, de dar un portazo, viste, de poner unas consecuencias rarísimas. Ah, bueno, entonces no sé qué, durante un mes, ya está, a los 10 minutos Ay, lo la está volviendo a policía, hacer. cualquier cosa, le sale. Claro. Y así todo, hay procesos más complejos, obvio, pero me parece que, bueno, a menos que sea un proceso imposible de habitar y qué sé yo, y que son situaciones realmente muy excepcionales, creo que vamos encontrando nuestra manera de ser madres a la vez que vamos transitando toda esta montaña rusa imparable de está buenísimo, está horrible, algo que me funcionaba re bien, ya no me funciona más, algo que pensé que estaba re tranquilo, qué sé yo, no, volvió todo nuevamente, pero a la vez también confiar en que en la manera que todas estas cagadas quedan evidenciadas, ¿no? Todo lo que nos pasa, se va trascendiendo eso, o sea, no se vuelve sana de esos lugares. Creo que después nos da alegría saber que pudieron terminar el grado, que pudieron hacer el acto a fin de curso, que pudieron, no sé, estar con la bandera, un montón de logros que tuvieron, que no son importantes en sí, pero sí están diciendo, mirá todo lo que pudiste, eh, a partir de nada, de que hay alguien que te está acompañando y que vos, como niña o como niño, estás poniendo todo para que las cosas también sean, ¿no? Como eso lo vemos todo el tiempo, todo lo que el proceso enorme que implica para ellos decir, ahora sí, ya está, hay algo que se desacelera que tiene que ver con el ya está. Esta es mi casa, esta es mi familia, estas son mis cosas, ¿no? Como Claro, desde, pero se va logrando.
se va logrando y entender que hay rituales que ellos van a necesitar más que otros chicos. No sé, este año, por ejemplo, los tuve que volver a cambiar de escuela para bien, acá en el barrio, con nenes del barrio, etcétera, etcétera. Y me di cuenta que para que esto fuera con alegría, tenían que inaugurar todo, ¿viste? Mochila nueva, carpetas nuevas, cartuchera nueva, todo en 11 por 2 mangos, no, no es que era una inversión, Claro, pero verlos como vamos a la escuela nueva, pero claro. como con este look que nos gusta, empezar a entender también que hay cosas que sí, para ellos son re importantes y que a veces no son solo económicas, porque qué sé yo, una mochila de 20.000 pesos no es nada, pero, viste, ir ahí como Claro, simbólico. orgullosos de decir, ahora sí puedo hacer este cambio y que todavía no pasó un año que estén en esta escuela y tengan un montón de amigues, es como un montón, ¿viste? Como haber podido un montón de cosas. Tal cual, tal cual. Bueno, Bueno, no paré de hablar. se nos pasó volando la hora, la verdad que seguiría conversando. Te re agradezco, te agradecemos un montón todo lo que compartiste. Eso es valioso escuchar porque nos espejamos, compartimos si hay alguien eso que está escuchando y que todavía no tiene sus hijos y vamos aprendiendo entre todos, ¿no? Y los que están hace poquito y los que están hace mucho y así nos vamos construyendo en los vivos, en el grupo de WhatsApp y así, en los posteos. Ahí alguien preguntaba cómo hacer para adoptar. Bueno, es un poco largo de contar así en el vivo, pero hay un montón de posteos en el Instagram que van explicando los pasos, si no también se pueden sumar al grupo, escribirnos. Hay una comunidad con diferentes grupitos, así que súmense porque es clave el grupo Sí, en y todo el proceso. nos pueden seguir en Adopten Niñas Grandes en Instagram, acá donde estamos, y nos pueden escribir, porque también tenemos un grupo de Esperando Juntes, para quienes por ahí están empezando los trámites o con nada, arrancando, ¿no? Como para, para acompañar en el proceso. Exacto, exacto. Bueno, Bueno, gracias. Lau, gracias. Bueno, nos estamos Chau, viendo chau. y gracias Dale, a quienes estuvieron del otro lado escuchando, viendo. Gracias por estar siempre. Nos vemos dentro de muy poquito con otro vivo. dale. Juli, gracias. Chau, chau.